Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Liberalotes, un programa de miércoles que se transmite los días jueves. Esta iniciativa está impulsada por la Asociación para la Educación Económica en los Andes, que tengo el honor de dirigir, y también por Construyendo Libertad, en la dirección de mi gran amigo Saúl Gamero, que siempre nos ayuda a poder realizar estas transmisiones. En esta ocasión tenemos dos invitados especiales. Ambos son Jorges. Uno es Jorge Palomino y él está en Quillabamba ahorita. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hermano lindo, es todo un placer estar con ustedes en este programa y qué chévere que podamos compartir algunas ideas pues de la libertad, algunas ideas que nos parecen sumamente importantes y a través del rock, ¿no? Que significa tanto también para la cultura de nuestro país y el mundo en general, ¿no? Encantadísimo. Jorge, muchísimas gracias. También uno de nuestros invitados es Jorge Luis Ortiz, el presidente del Centro de Estudios Liberales de Arequipa, pero él va a demorar un poco en ingresar y esperamos tenerlo con nosotros en cualquier momento. Tal cual lo indicó Jorge hace un instante, Jorge Palomino hace un instante. Sí, definitivamente este es un espacio para hablar acerca de libertad, pero ya saliéndonos un poquito del punto de vista tan académico, ¿no? Si bien es cierto, también tenemos muchas iniciativas que tienen que ver con la academia. Es más, casi todos los miércoles de septiembre nosotros vamos a tener el segundo seminario latinoamericano de escuela austríaca, así que al final también vamos a aprovechar para hacerles la invitación. Este espacio es para hablar de libertad, pero ya no desde el aspecto tan intelectual, sino hablando un poco de algunos temas culturales, como es el rock en este caso. Estimado Jorge, no es necesario ser un rockero para reconocer y para apreciar y para valorar una buena composición, una buena banda, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del rock? ¿Cuál es tu percepción acerca de este género musical? Genial, hermano. Mira, yo tampoco es que me considere un rockerazo, pues, de aquellos, ¿no? Y de hecho, escucho música variada, de todo tipo, pero el rock ha sido una de mis músicas o géneros musicales, en todo caso, eh, preferidos de elección. Sin embargo, sí podemos entender que el rock de alguna manera forma parte de la esencia cultural, revolucionaria también, social, de cierta época, ¿no? Así como en cada momento surgen tendencias importantes que impactan la cultura y que de alguna manera también se contraponen a lo establecido, el rock viene a ser eso, ¿no? Una construcción rebelde, ¿no? Que parte pues incluso desde África, tiene una historia muy interesante que estaremos abordando luego porque evidentemente tiene una carga contracultural, valga digamos el guiño por ese lado, que despierta el espíritu joven, ¿no? De muchísima gente. Probablemente nuestros papás son de esta generación que ha crecido muy influenciada con el rock, ¿no? Y probablemente nuestros abuelos en esa época hayan sentido a la nueva generación galopante tras sus pasos con nuevas ideas que fueron manifestadas a través del rock y muchos géneros de la época, pero principalmente el rock. Hoy por hoy, y eso lo conversé en algún momento con Salim Vera, pues el cantante de Líbido en Perú, y lo conversaba con él y me decía, hermano, el rock ha muerto hace mucho tiempo. O sea, el rock como tal y como se concibió en algún momento, ya murió. Dime una banda actual que esté haciendo rock puro, o sea, ya no existe, no ha ido cambiando no solamente su composición y estructura musical y la mezcla de varios géneros, sino también ha ido cambiando en su estructura social, digamos, en la lucha reivindicativa en algún momento ha ido cambiando por otro tipo de narrativas, ¿no? El pop rock, etcétera, ha ido alineándose a otro tipo, digamos, de inspiraciones y demás. Entonces, tiene que ver mucho con contextos históricos, ¿no? El rock en su momento, y ya lo estaremos detallando, fue un frente de batalla, ¿no? Posteriormente aparecieron otros y actualmente pues seguramente ya se manifiestan a través de otros géneros, el género urbano, etcétera, El etcétera, trap. etcétera, ¿no? El trap, etcétera. O sea, ahora, lo chévere es que eh, probablemente algunos de los más clásicos rockeros tengan pues aversión contra el reggaetón, contra el trap y contra el género urbano en general, ¿no? Y es lo mismo que probablemente le pasaba pues a nuestros papás en algún momento, o a los abuelos en algún momento, viendo a su hijo escuchando rock con esta gente pues alborotada, con el cabello largo, en contra de muchas ideas del momento, ¿no? Probablemente lo mismo les esté pasando a la gente que es aficionada
con mayor arraigo hacia el rock, y que ahora ven el género pues urbano una desvirtuación de lo establecido, ¿no? De la música propiamente. Pero eso es generacional, o sea, te acordarás el episodio de Homero Simpson, ¿no? Cuando su papá le dice, yo también me sentí en onda, pero luego de ser buena onda, y te va a pasar a ti, ¿no? Y Homero recuerda y le pasa lo mismo, porque, bueno, la edad es una cuestión que va más allá de lo que podemos controlar, y con ello las ideas, por supuesto, ¿no? Va por ahí. Cuando mencionaste el capítulo de Los Simpson, a mí siempre, o cuando menciono un capítulo de Los Simpson, a mí siempre se me viene a la mente este capítulo en el cual se trata de averiguar el segundo nombre de Homero, que es Homero J. Simpson, y al final Sí. se remontan a un tiempo en el que la mamá de Homero era una señora Hippie. súper hippie, y al final ella termina haciendo un mural, ¿no es cierto? Y al final le dice que está dedicado para su hijo. Es súper Sí. interesante porque uno de los aspectos, o mejor dicho, quizás el hito más reconocido del rock, o sea, la cúspide, definitivamente han sido los 60s y los 70s, ¿no? Sin que esto se entienda como que el rock empieza allí, porque como tú bien lo dijiste hace un rato, tiene raíces incluso africanas, y los descendientes más directos, o mejor dicho, los ancestros del rock vendrían a ser en este caso el blues y el soul y el Claro. gospel, ¿no? Que al mismo, y luego el jazz también, pero con el tema del blues es súper interesante porque si uno escucha las letras y aparte la melodía en el blues es muy melancólico, ¿no? Tiene una carga emocional muy fuerte. Hay canciones que parece que se la dedica un varón que está sufriendo por ahora a una mujer, pero hay algunos documentales que estuve viendo hace un tiempo, aprovechando pues la pandemia, en el que decían que, por ejemplo, no era tanto una situación de amor de varón-mujer o de mujer-varón, sino era una situación de esclavo frente a las personas que los esclavizaban, ¿no? Frente al esclavo y el amo. Y decía, ya no quiero seguir sufriendo, ¿no? Nosotros lo entendemos que, estaba enamorado, ya no quiere seguir sufriendo, ¿no? No, pues, pero era que ya no quería seguir sufriendo los abusos que cometían para contra ellos, ¿no? Eh, No algunas, no algunas. Y es súper chévere, hermano, lo que mencionas, porque mira, para comentarte, tras la Segunda Guerra Mundial, los soldados negros encuentran pues en su regreso eh, un rechazo social. ¿Se me escucha? Carlitos. sí, 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 te Ah, escuchamos. buenísimo, buenísimo. Entonces te decía que tras la Segunda Guerra Mundial los soldados negros encuentran, digamos, a su regreso rechazo social. Y los blancos no encuentran trabajo, ¿no? Entonces son dos, digamos, grupos marginados por la guerra o por las consecuencias de la guerra. Entonces, cuando ellos regresan, digamos que no escuchan o no se sienten identificados, porque el arte pues es reflejo de la alma y como lo quieras ver, no se sienten identificados con la música dulce y romántica de Frank Sinatra o de Crosby, ¿no? O sea, en ese momento, gente de la guerra no encuentra refugio en estos artistas que estaban en su apogeo y deciden retornar los negros al blues y los blancos al country, ¿no? Entonces, justamente porque en ese momento estas canciones de Sinatra, de Crosby, etcétera, hablaban de temas cómodos, ¿no? De romance, de muchas cosas que evidentemente no eran totalmente importantes para el contexto, digamos, más convulsivo de esa época. Entonces, regresan al blues y demás. ¿Para qué? Para evidentemente romper un poco esa comodidad, porque hay una crisis económica mundial, pues por la guerra, las secuelas atómicas y etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante eso que mencionabas respecto al blues, ¿no? Sí, y haciendo un salto rápido a lo largo de la historia de este género musical tan controversial, tan contestatario, tan rebelde, y enhorabuena porque es lo necesario, ¿no? Está en la década de los 70, la década de los 60, 70, y ese festival Woodstock, que se Justo. celebró pues del 15 de agosto al 17 de agosto, si mal no recuerdo, en 1969. Justo hace algunos días nomás estaba conmemorando un aniversario más de este hecho tan interesante. Han habido otros festivales Woodstock también algunas décadas después. Es bien recordado el de 1999, en el que participa Metallica, Red Hot, Rage Against the Machine, pero no hay nada como estos tres días de paz, música y amor de Woodstock de 1969. ¿Qué nos podrías decir acerca de este magno evento? Mira, es interesante porque el 69 y en 1969 es un año muy,
muy interesante. Han pasado muchas cosas a nivel mundial. Arguedas se suicida en el 69, el hombre llega a la luna. Mis viejos nacieron en el 69. El Festival de Woodstock del 69. Entonces es un año de muchos, muchos cambios, ¿no? La reforma agraria en el Perú, etcétera. Entonces, justamente dentro de esta generación y dentro de este cambio, el Festival de Woodstock es considerado, digamos, un evento decisivo para la generación, digamos, denominada contracultural, ¿no? Una generación que evidentemente estaba en una corriente pues pacifista, con el movimiento hippie en su auge, etcétera, ¿no? Entonces me parece que llegó pues a albergar aproximadamente 400,000 personas o medio millón de asistentes, ¿no? Entonces, imagínate, no solamente por, digamos, la calidad de artistas o lo que podían reunir ellos mismos, sino también por el contexto, ¿no? Entonces, si mal no estoy, la entrada costaba tipo $20, pues, y eran 3 días de lluvia, donde incluso en el capítulo que tú mencionas, de Los Simpson, creo que su mamá recuerda esa época, ¿no? Me parece que recuerda ese concierto, es más, hacen un guiño por ahí a este festival, ¿no? Entonces, de hecho, es sumamente muy importante porque es una generación cansada de guerra, una generación en busca del amor y paz. Bueno, imagínate, ¿no? O sea, y ya nace también simbolismos a través de ello, la bandera del arco iris, las chicas de faldas de colores, las melenas, ¿no? Entonces, es súper interesante porque el contexto que te decía contra la guerra de Vietnam, e incluso Hendrix, ¿no? Tocando el himno estadounidense con la guitarra eléctrica, haciendo un signo de protesta contra las ideas pues bélicas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado también marca muchísimo cómo el rock como tal puede convocar un evento, marcar una generación y ser consecuencia de muchas ideas posteriores, ¿no? Oye, sí, pues Hendrix es el que cierra el concierto al final, dice la gente ya se estaba regresando, todo el mundo ya se estaba regresando a sus casas hasta que sonó Hendrix y todo el mundo se seguía yendo, ¿no? Hasta que siguió desarrollando su talento, empezó continuando con su performance musical y todo el mundo se regresó y al final se quedaron súper contentos, ¿no? Sí, pues la entrada era $20 aproximadamente y los honorarios que recibían las bandas, o sea, no eran exorbitantes como ahora, o sea, no pasaban los $1,000 o si pasaban era un poco más, o sea, no eran las millonadas que recibían ahora. Eh, Cuando se habla de Woodstock y cuando se habla de todo ese movimiento hippie que tú bien dices contracultural, también hay la influencia de, por ejemplo, algunos estupefacientes, como en el caso del LSD, básicamente La es este marihuana, invento de Albert Hoffman, claro que sí, o sea, del claro. 19 de abril, Hoffman, del 43, si mal no recuerdo, Hoffman termina desarrollando una sustancia sin querer queriendo. Tú estás estudiando medicina, vas a ser un médico en el futuro, vas a ser un héroe de verdad, porque los héroes son los que salvan vidas, y en verdad ustedes están formando para hacer eso. Desde un punto de vista médico, ¿qué podríamos hablar acerca de el LSD y las consecuencias, o mejor dicho, el impacto que tiene en una persona, que tiene que ver con la música, ¿no? Porque, por ejemplo, The Doors consume LSD, Jefferson Airplane consume LSD, o sea, Velvet Underground, un montón de bandas de esa época, muy, muy influenciados. Igual se dice que Robert Plant estaba tan en ácido que se termina cayendo en una mansión donde estaban grabando un disco y había una escalera, ¿no?, que llevaba al segundo piso y ahí es donde se inspira para escribir el Stairway to Heaven, con todo lo Claro. controvertido que tiene esa canción. Sí, mira, de acuerdo. La dietilamida de ácido lisérgico, que es el componente del LSD, es súper interesante, ¿no? O sea, de hecho es una de las drogas, la conversación ya se está yendo por otro lado, pero dada la curiosidad y también Sí, vale, digamos, pero es un ida y vuelta nomás, es un viaje y sí, volvemos. no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es muy interesante, ¿no? Sobre todo los efectos en las imágenes tomadas por resonancia magnética funcional, ¿no? Y ver más o menos cuál es la actividad cerebral durante el consumo de LSD, ¿no? Tiene que ver con, obviamente, receptores de serotonina y cuestiones de ese tipo, pero lo más interesante, digamos, es las sensaciones de sinestesia que ocurre, ¿no? Durante el efecto del LSD, entre muchos otros, ¿no? Es una droga
con esto no estoy incitando a que consuman drogas, pero es una de las drogas más seguras. Su dosis tóxica, digamos que es difícil de alcanzar. Entonces, y su adicción también ha sido, digamos, poco reportada, ¿no? Tampoco es que sea. Y una droga además bastante popular, justamente en la época en la cual estaba hablando Carlos, eh, y este efecto de la sinestesia es una alteración, pues, de la percepción humana, ¿no? Entonces la gente empieza, por ejemplo, ver colores cuando escuchan notas musicales, ¿no? Y una entremezcla de sonidos, perdón, una entremezcla de sentidos. Entonces, digamos que yo presumo por esa parte, igual tendrá que revisarlo a detalle, pero yo presumo que por este efecto sinestésico, es que los músicos o muchos músicos optan por consumir estas drogas como estimulantes sensoriales, ¿no? Y claro, solamente para el dato, en Woodstock murieron 3 personas, ¿no? Reportadas. Una murió por sobredosis de heroína, la otra por apendicitis y el tercero me parece que fue un accidente de tránsito, una cosa así. E incluso hubieron un par de partos, y vieron un par de partos en esos 3 días. Imagínate haber nacido en el Festival de Woodstock. Definitivamente. Con tanta buena onda, con tanta música por ahí. En el chat, Patricia Maquera, buenas noches, ¿cómo está? Nos comenta y dice también Janis Joplin, sí, definitivamente, ¿no? Un ícono del rock. Claro, sin duda. Dejando de lado un poquito el tema del rock, la evolución, lo que ha sido, y yendo ya al tema de los autoritarismos, los artistas, yo te pregunto, estimado Jorge, ¿los artistas representan una amenaza para los gobernantes autoritarios? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y no solamente, claro, representan una amenaza, pero también los artistas, digamos, son los artistas de este tipo revolucionarios, son consecuencia de gobiernos autoritarios, ¿no? Y claro, en la construcción de las democracias, pucha, ¿qué te digo en América Latina, no? O sea, para que veas, digamos, el estímulo para un artista revolucionario justamente es la represión de la libertad, ¿no? Y, eh, por ejemplo, Sartre tiene un ensayo que lo escribe a mediados de 1948 llamado El compromiso del escritor. Justamente, Sartre habla ahí acerca o sea, de que el escritor evidentemente tiene un compromiso social, ¿no? Y no solamente como acción paralela, sino como su razón de ser. Entonces, la razón de ser de un escritor no podía ser solamente ser ajena, digamos, a las cuestiones sociales que estaban pasando. Yo presumo, extrapolando un poco esto, que el tema de los músicos pasa lo mismo, siendo artistas, siendo referentes, y creando movidas tan grandes como lo han hecho a lo largo de la historia, sin duda tienen una carga de responsabilidad que para mí particularmente pueden decidir tomarla, convertirla en una lucha social, si es que así lo quieren, ¿no? Y si no quieren también, pero para Sartre no había otro camino. 1948 para Sartre, y también por el contexto histórico, para Sartre era la única manera, ¿no? Entonces, ante un gobierno totalitario, la lucha es de todos los frentes, ¿no? La lucha es política, la lucha es social a través de los artistas, y evidentemente se puede transformar en acción real, ¿no? Y ha pasado a lo largo de la historia. Y justamente entendiendo el potencial que tienen los artistas para convocar, para causar y para encauzar la fuerza popular y las ideas populares de la gente en general, es que los grandes autoritarios han tenido pues a bien en su manera de pensar censurar a estos artistas porque evidentemente representan un peligro continuo para el régimen, ¿no? Entonces, incluso o sea, han matado artistas, los han censurado o los han comprado en todo caso si es que tuviesen un precio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo? Recuerdo un poco lo que estábamos hablando, a Bob Dylan, ¿no? Criticando abiertamente al sistema capitalista, Bruce Springsteen hablando en contra un poco del sueño americano, ¿no? De algunas cosas de ese tipo. De la guerra de Vietnam también. Claro, tal cual. Phil Collins tiene una canción muy buena que se llama Both Sides of the Story, en la que justamente habla y dice, oye, hay que conocer los dos lados de la historia, ¿no? Porque se ha luchado por años, pero ahora solo se está matando en las calles, en pequeños ataúdes que se apilan con tristeza, pues eso es una canción muy buenísima, ¿no? Entonces,
Y así, o sea, hay ejemplos de un montón de cantantes. YouTube, cuando tiene una canción que se llama Domingo Sangriento, ¿no? Entonces, que tiene que ver con una masacre del pueblo irlandés y demás. Entonces, tiene que ver, digamos, ese compromiso que para ser tener obligatorio, sin duda genera pues una amenaza para cualquier gobierno totalitario, ¿no? Mencionaste quizás al grupo que tiene el autor, en este caso YouTube y Bono, que es el único artista que abiertamente se declara no comunista, se declara a favor del sistema de mercado, de libre empresa, valga el término del capitalismo. Y es muy curioso, ¿no? Porque es un caso aislado, no hay muchos artistas que en esas épocas todavía, o sea, el siglo pasado, bueno, YouTube y inicios de este siglo, ¿no? O sea, hayan tenido esa valentía de sacar a relucir justamente su adherencia a un sistema económico tan vilipendiado, tan criticado por el resto de los artistas, ¿no? Una cosa es la opinión que puedan tener algunos intelectuales acerca de un sistema que les pueda beneficiar o no, pero también está la opinión de los artistas, ¿no? La opinión de los artistas sobre el autoritarismo me parece que es un poco parcializada, como que hay algunos autoritarismos que no son tan autoritarios, pero hay algunos otros que sí, definitivamente tienen que exhibirse y contrarrestarse. ¿Cómo ves ese tema, estimado Jorge? Claro, no, sin duda, o sea, mira, hay que partir de una premisa, ¿no? O sea, todo comentario está parcializado de alguna manera u otra, o sea, todos tenemos nuestros sesgos ideológicos de todo tipo, ¿no? Patricia Maquera dice System of a Down protestando contra el genocidio armenio. Bacán, buen dato, lo vamos a revisar, pero o sea, de hecho, justamente te decía, todos los artistas, todas las personas, sean artistas, políticos, tienen sus sesgos ideológicos, ¿no? Para algunos hay dictaduras que no son tan dictaduras como las otras dictaduras, ¿no? Y como tú decías, empezamos a relativizar los términos, ¿no? A conveniencia ideológica, obviamente. La izquierda, y esto es algo que a lo largo de la historia también es muy interesante, tiene a los mejores artistas, o sea, es así, ese es un, digamos, algo que yo le envidio a la izquierda justamente es esa ensoñación, esa capacidad por generar poesía, por generar cultura, por generar música, ¿no? Por generar ese tipo digamos, de manifestaciones humanas. Entonces, en ese sentido es muy interesante, ¿no? Sin embargo, por otro lado, la derecha no tiene tanto, digamos, tanta riqueza en ese sentido. Su riqueza es de otro tipo, puede ser intelectual, etcétera, económica, yo qué sé, pero hay un tema ahí que por eso es que la izquierda es tan popular también, ¿no? O sea, tiene una forma más interesante de acercarse a la gente a través de la conciencia popular manifestada en una canción, ¿no? Violeta Parra, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Heredia, en fin, todos estos que constituyen, digamos, el alma de una sociedad que está buscando pues la liberación en sus respectivas épocas, ¿no? En los gobiernos autoritarios en Chile, en los gobiernos de Argentina con Videla, en el Perú propiamente con Martina Portocarrero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, pues ellos se alinean bastante a, al gobernante de turno también, ¿no? Entonces, pocos saben y son marginados, ¿no? Como tú bien dices, lo cual tampoco a mí me parece. De hecho, yo critiqué bastante cuando algunos artistas decidieron votar por Keiko Fujimori, ¿no? En aras de su libertad, etcétera. Y la gente empezó pues a boicotearlos, ¿no? Ya no compro tus discos, lo cual parece infantil, evidentemente, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero a ese punto llegamos de tomarlo personal. Y los artistas igual, mira, un caso hablando de Bono y pasa en Latinoamérica es el caso de Alberto Plaza, ¿no? Alberto Plaza, baladista, que a mí me gusta mucho, siempre manifestado abiertamente sus ideas capitalistas y demás, y pucha, al pata le dan con palo, ¿no? Cada vez que hace una acción, una vez llegó a un récord de 1 millón de me gustas, creo, en una de sus transmisiones, ¿no? Y solamente por el hecho de tener ciertas ideas. Entonces, sí, pues, o sea, sí, efectivamente, como tú dices, la izquierda ha ganado hace mucho tiempo en el ámbito cultural bajo esta estrategia gramsciana y evidentemente es interesante, ¿no? Por ese lado, pero entonces, sí, pues hermano, o sea, hay una narrativa ideológica clara a través del arte, pero es lo que querías que te diga, es eso, ¿no? O sea, es así.
Sí, definitivamente. Otro ejemplo, ahorita se me viene a la mente es Pink Floyd. Primero con Roger Waters en el sentido de anticapitalista, él está, por ejemplo, creo que mandó un mensaje en la segunda vuelta, pues, incitando a la gente que no vote por Fujimori, por todo lo que representaba. Yo recuerdo, tuve la suerte de estar en el concierto de Roger Waters cuando llegó hace un par de años, el 17 de noviembre, si mal no recuerdo, llegó del 2018, si mal no recuerdo. Eh, y en una de las pantallas aparecía, ¿no? Fujimori nunca más, la cara de Keiko y todo ello. Pero también Sí, el otro personaje, el otro artista representativo de Pink Floyd es Gilmour, David Gilmour, y David Gilmour sí tocó con su banda de solista en Polonia, justamente con Walesa, que era el secretario general del sindicato Solidaridad, que fue el que en Polonia hizo la resistencia y que al final consiguió la libertad. Porque como tú bien sabes, o sea, Polonia estuvo un tiempo bajo el yugo nazi y después bajo el yugo claro. socialista, ¿no? Es por eso que ahí salen tantas personalidades como es Walesa y el Sindicato Solidaridad y el mismo Juan Pablo II, ¿no? Eso es muy curioso. En el chat nos escribe Cristabel y dice, es lo único que resalta a la izquierda. Bueno, sí, parece que sí. Dice también, resaltan el comentario que tuviste hace un rato de que la izquierda tiene los mejores artistas, ¿no? Y sí, sí, pues es cierto. Patricia también comenta y dice que encuentra una banda llamada Astra con su disco Insurgente y sus letras son recontra socialistas. Gracias por la información. Hay una banda también porno para Ricardo, si mal no recuerdo, de Cuba, que es una banda que siempre está perseguida y que las presentaciones que tenía las tenía que hacer fuera y un montón de periplos tenían que hacer para poder manifestarse. Acá hay algo muy interesante. El arte necesita libertad, o sea, los artistas necesitan libertad, no solamente los músicos, también los poetas, los literatos, los pintores, los que hacen escultura, repujado, todos necesitan libertad. Sin embargo, en el discurso que ellos tienen, de manera muy directa o quizás indirectamente, a, abogan porque la gente se incline un poco hacia aquellas dictaduras que justamente terminan reprimiendo las libertades, ¿no? ¿Cómo ves eso, estimado? Mira, es súper interesante el tema que planteas, ¿no? El artista necesita libertad, totalmente, todos necesitamos libertad, ¿no? Propiamente el artista, digamos, bajo sus intereses, evidentemente necesita de ella para poder ser totalmente libre, valga, digamos, el acápite, porque solamente así va a lograr el fin para el cual vive, ¿no? En este caso, que es el propio arte. Entonces, claro, también está el riesgo de que el propio artista esté manifestando su ideología, su narrativa a favor de un régimen, ¿no? Porque pasa. Mira, eh, en este caso el rock ha sido considerado como representante de lo subalterno, ¿no? Lo que está debajo, digamos, de la comodidad, de lo alternativo. Y de hecho, de ahí viene también algunas referencias al rock subterráneo, ¿no? Justamente por lo que tú mencionabas, aquellas bandas perseguidas, la propia movida social. Esto de lo subalterno lo mencionan varios teóricos, entre ellos está Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Clifford Geertz, hay uno más que es un francés, Paul Ricoeur, etcétera, que justamente ven digamos, al movimiento contracultural del rock subalterno de esta manera que tú mencionas, ¿no? Abogando por la libertad, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando un artista en general se pone al régimen, se alinea al régimen de aquellos que van a acabar con la libertad? Entonces, bueno, al final son seres humanos, evidentemente van a jalar pues hacia donde ellos crean que es correcto, ¿no? Y claro, eso tiene que ver también con cuál sea su premisa ideológica y si la libertad colectiva para ellos es más importante que la libertad individual. Entonces, al final son personas, ¿no? Yo creo que necesitan toda la libertad del mundo para poder expresarse. O sea, hay que dejar a los artistas equivocarse, pues. Mira, mucha gente les dice, oye, tú no hables de política porque tú eres músico. O sea, me parece una estupidez, ¿no? Al final, todo el mundo puede decir lo que le dé la gana Igual con los mientras no. deportistas, ¿no? Exactamente. O sea, ¿quién eres tú al final para decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer a un artista, ¿no? Si el artista tiene a consecuencia de sus ideas involucrarse en política, si está equivocado, te guste o no te guste, está en todo su derecho, ¿no? Y por otro lado,
también hay que tomarlo dentro del ámbito artístico, ¿no? O sea, no estamos hablando de estadística, de datos duros, teóricos, académicos, no estamos hablando del arte. Hay que entenderlo del arte. Mira, yo te apuesto de que todos los liberales que nos están escuchando, nos van a escuchar, y gente de espectros parecidos de derechas, cantan y tonean rico, hermano, con canciones de izquierda. O sea, yo te apuesto que muchos de los que nos están viendo Claro, han con los cantado. fabulosos Cadillacs, ¿quién no? Y no está mal, de hecho. Exacto, y no está mal, o sea, mucha gente que está aquí, yo te apuesto que han cantado Flor de Retama, pero o sea, está bien, ¿no? Perfecto, porque uno disfruta del arte y si ya te involucras más a la consecuencia de sus ideas, también está bien, ¿no? Ya depende de cada uno. Entonces, algo va, ¿no? O sea, un artista que, bueno, hay artistas que defienden lo de Cuba, o sea, muchísimos que se han alineado al régimen cubano, y que abogan por la libertad, ¿no? Y uno dice, pucha, qué incongruencia la de ellos, ¿no? Pero bueno, los artistas tienen el derecho también a ser incongruentes, pues, o sea, es así, ¿no? Nos hicieron un comentario de que es que los deportistas no saben nada de política. Bueno, pues los artistas no creo que sepan mucho tampoco. ¿O cómo la ves, estimado Jorge? Pero esta es una falacia de generalización, ¿no? O sea, soy deportista y por ende no sé nada de política, ¿no? No necesariamente es así. Hay deportistas que probablemente saben más de política que Pedro Castillo, estoy casi seguro, debe haberlo, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno. Evidentemente, zapatero a su zapato, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en eso, pero hay que valorar las ideas como ideas y no necesariamente por de quién vienen, ¿no? Eso lo decía Oscar Wilde también, o sea, en Inglaterra tienen esa mala costumbre, decía, ¿no? Primero juzgan a la persona que dice las ideas y luego ni escuchan las ideas, ¿no? Entonces, si un deportista tiene algunas buenas ideas, hay que tomarlas bueno, todo hermano hay que tomarlo con pinza y con críticas. Venga de un deportista, venga de un político, peor si es de un político, o sea, con más ganas hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Se supone que un político sabe política, pero en el Perú, pues que es Macondo, como mi enamorada le gusta denominarlo, puede pasar de todo, ¿no? El arte tiene que ser libre y no politizada, si no, no tiene su esencia, que es expresar en libertad. Pero dentro de expresar en libertad, estimado Javier, también tienen derecho a hacer política a través del arte, ¿no? O sea, no le cortemos las alas al arte, porque no podemos. Si es que el artista quiere expresar políticamente o artísticamente su ideología política, es libre de hacerlo, ¿no? O sea, yo tampoco, o sea, no hay que tenerle ascos a la política, ojo, tampoco caigamos en eso. A la política como ciencia política y como tal, hay que abrazarla a través de la teoría, a través de la academia, a través de la poesía, a través del arte, porque todo eso constituye, pues, la esencia humana, ¿no? O sea, no podemos separar las cosas. Ya dependerá de cada uno a dónde lleva una cosa u otra, ¿no? Sí, complementando ese comentario tuyo, por ejemplo, el liberalismo, si bien es cierto, no tiene como fin capturar el poder, tampoco está en contra de la política, ¿no? Lo que el liberalismo está en contra es del poder y de la concentración del poder, porque si, por ejemplo, se vende la idea de que los liberales no deben participar, o sea, como una regla, no deben participar en ninguna contienda política, eso significaría dejar la política a todos los que no son liberales y eso tampoco es conveniente. Si hay dentro del liberalismo alguien que quiera postular en política, perfecto que lo haga. Solamente que se tiene que entender algo, ¿no? Que no hay ningún principio, no hay ningún fin dentro del liberalismo que diga que se tenga que hacer eso. Sin embargo, tampoco está prohibido, ¿no? Los artistas son libres de expresarse como ellos deseen y nosotros también somos libres de demandar o no sus obras, de asistir o no a sus conciertos, de compartir o no sus canciones, de invitar de ir o no a un concierto, publicar las canciones, comprarle el merchandising que ellos tienen, ¿no? Es súper interesante esto. Hay un tema más de los artistas del arte y de todo esto. Es que solamente el artista, es el compositor, el creador, el escultor, el pintor, es quien comprende de verdad el sentido de su obra. Y probablemente en algunos casos quizás sea el único que comprende el sentido de su obra. Eso no significa que el resto no lo entienda, sino que no entiende el verdadero sentido que el artista le quiso dar a su obra, ¿no? Puede ser, ¿ah? Eso por un lado, mira, eso es por un lado. El otro lado también es que muchos artistas agarran y te dicen, oye, una vez que yo termino mi obra, ya no es mía, ya es de la gente, porque la gente le da el significado que quiere darle, ¿no? Entonces, en un contrasentido, yo te podría decir que el arte y el significado del arte no solamente es del artista, porque el artista una vez terminada su obra también lo deja que el mundo lo haga suyo, ¿no? Entonces,
dentro de su propia subjetividad. Y hace poco, justo, qué gran tema el que pones, porque estoy estudiando este libro que es La Utopía Arcaica de Vargas Llosa y de José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. Y en este libro hay pues una crítica grande, grande hacia la interpretación histórica, política, a través de los ojos de José María Arguedas, ¿no? Muy fuerte, obviamente tomada por la izquierda y que José María Arguedas también pertenecía a todo ello, pero es eso al final, o sea, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo interpretar una realidad a través de los ojos de un artista si el arte por sí mismo es totalmente subjetivo? Es una mirada, ¿no? Entonces, Vargas Llosa hace esa crítica y dice, oye, no podemos usar una referencia tan subjetiva para interpretar al Perú. Rescata la mirada de un artista como José María Arguedas, de la pluma de un artista. De hecho, Vargas Llosa dice que es su escritor peruano favorito, al que más ha leído y más ha estudiado. Sin embargo, sí tiene muchos reparos en la toma de su interpretación, ¿no? Tan, digamos, tomada tan en serio, si es que no me dejo entender mal. Entonces, yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, hay mucha gente que toma una canción como referencia, pues, histórica pura y dura, ¿no? Como Flor de Retama, por ejemplo. O sea, no puede después ser, hermano. O sea, ese texto es un momento, además que es una mirada de una persona que compone el tema dentro lo que puede ver y lo que puede sentir en ese momento, ¿no? Muchos artistas y escritores han cambiado sus ideas a lo largo de su vida, hermano. O sea, imagina, mismo Vargas Llosa empezó como siendo socialista totalmente y terminó siendo un liberal, imagínate, o sea, no hay que pucha, va a sonar duro lo que voy a decir, pero no hay que tomarse tan en serio a los artistas, ¿no? O sea, yo creo que hasta cierto punto acá. De hecho, o sea, siempre hay que desconfiar, ¿no es cierto? Nunca hay que creerse todo por un simple acto de fe. Solo que, por ejemplo, es más fácil desconfiar de un artista, de un deportista, que de un intelectual. Sin embargo, siempre, como tú decías hace un rato, siempre tomándolo con pinzas, ¿no? Claro. Estábamos esperando el ingreso de Jorge Luis. Ojalá pueda conectarse a este live. Hay un tema que particularmente se me hace inevitable tocarlo cuando se habla acerca del arte, de la cultura en general, y es el tema del financiamiento gubernamental. Hay algunas personas que están a favor, algunas personas que están en contra, algunas personas que dicen se debe financiar esto sí, pero esto no. Por ejemplo, en el caso del Cusco sería, ¿no?, que sí se pueda financiar o que a través de MUFEC tranquilamente se puedan desarrollar las ferias, el Inti Raymi, las diferentes festividades que hay en Tipón con el tema del agua y así en diferentes lugares. Sin embargo, sin embargo, hay un punto que es interesante de que si hay un artista, un grupo musical o algo así, financiado por el Estado, o sea, directamente financiado por el Estado, constantemente financiado por el Estado, como que hay un incentivo muy fuerte a que ellos pierdan su independencia y al final se terminen convirtiendo en un flagelo cultural del poder político. ¿Tus opiniones, estimado? Uf, es un gran tema el que tocas, ¿no? Y de hecho, ya hemos visto cómo la agenda progresista ha tomado, digamos, la agenda estatal, ¿no? Entonces, cualquier artista en los concursos del Ministerio de Cultura que esté alineado a la agenda de género, que esté alineado a todo este tema progresista, tiene altas probabilidades de ganar en pos de la inclusión, ¿no? Habrá que definir qué es inclusión y habrá que discutir eso, pero evidentemente hay una agenda que, claro, sirve como instrumento político también, o sea, y esto viene desde hace mucho tiempo. Imagínate a Velasco en la creación del CINAMOS, ¿no? O sea, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, parte de toda una propaganda política, no solamente para entender al pueblo y sus necesidades, sino una propaganda política de Velasco con la figura de Tupac Amaru también, digamos, como el indio, entre comillas, ¿no? Libertario, superado, en fin. Entonces, evidentemente, desde el Estado hay un gran interés de tomar la cultura. O sea, por eso es que cuando muchos candidatos dicen, oye, hay que desaparecer el Ministerio de Cultura, o sea, razones tienen, porque es un arma poderosa. Es un arma poderosa que si uno hace un balance en su eficiencia y demás, escucha, no sé, yo de verdad mucho que desear del Ministerio de Cultura, en datos duros hablando. Ejemplo, Mayra Couto con su estupidez que ha sido premiada. Claro, o sea, por ahí también va la cosa, ¿no? Mira, este tema es Y en controversial. el Ministerio de Cultura también estalló el escándalo de Richie Swing.
Sí, claro, de las conferencias de $20,000, soles, no sé. Pero bueno, mira, acá este tema es controversial. Yo hace un año o dos quizá escribí un artículo para un semanario en Cusco que iba justamente porque salió un documental de Hugo Blanco, de la directora peruana Malena Martínez. Hugo Blanco, el luchador revolucionario de la guerrilla, etcétera, de los 60, 50, trotskista además. Entonces, eh, pasa que hacen el documental financiado, su distribución fue financiada, ¿no? Porque el tema del proyecto se financió con fondos extranjeros y la distribución financiada por el Estado. Entonces, los congresistas fujimoristas de la época agarraron un berrinche tremendo, ¿no? Y decir, oye, que están financiando proyectos terroristas, que lo uno, lo otro. Entonces yo decía, mira, esto se soluciona muy simple. Primero que el poder político no se meta, o sea, no se meta en lo que yo debo pensar o no debo pensar, en lo que yo debo ver o no debo ver. Y no me pueden prohibir absolutamente nada. Si, si es que válidamente, bajo criterios imparciales, que no respondan a una agenda, sino más bien a criterios técnicos de inclusión de verdad, pero no desde esa agenda progresista, sino en términos, digamos, más específicos y más interesantes, y que permitan la distribución de obras realmente de calidad. Yo creo que está excelente el incentivo artístico, o sea, chévere. Criterios mínimos, o sea, criterios mínimos y que bacán, que es mejor y por los especialistas serán evaluados. Por ejemplo, en esa época yo defendí el documental de Hugo Blanco, no porque sea afín a sus ideas, sino porque yo también pensaba en libertad y decía, oye, a mí un congresista no me va a decir qué es lo que tengo que ver y qué es lo que no tengo que ver, y si me dejo adoctrinar o no me dejo adoctrinar, eso no es problema suyo, ¿no? Entonces, y eso hay que defenderlo de la derecha y hay que defenderlo de la izquierda, o sea, el liberalismo puede tener algunos afines, sin embargo, ambos cuando se exceden en el poder, ambos atentan contra la libertad. Entonces, en ese sentido, mi querido Carlos, justamente pasa por ese lado. Yo decía, oye, si alguien quiere hacer un documental de Fujimori, pues mostrándolo como un héroe, como un salvador, como alguien que ha derrotado el terrorismo completamente, yo qué sé, cualquier cosa que se le ocurra pues a esta gente, tiene toda la libertad de hacerlo. Y yo tendré la libertad de criticarlo, de verlo, de no verlo, pero nunca de censurarlo, nunca de censurarlo. O sea, eso es lo que hay que tener cuidado. O sea, mira, hay películas en el Perú tan malas que uno dice, ¿cómo han permitido que salga esto? ¿No? Pero salen, o sea, y está bien, y es parte de la libertad hacer, manifestarse pues como pueda. El Ministerio de Cultura, bacán, chévere que financie cosas, pero que no respondan a una agenda política y social. Me pareció muy curioso, por ejemplo, muy curioso que se quiera antes de la elección transmitir pues la revolución y la tierra, ¿no? Tampoco tampoco me voy a poner cucufato y voy a decir, oye, qué miedo que no transmitan estas cosas. Yo he visto el documental, me ha gustado el documental, he proyectado aquí en mi tierra el documental, para hacer una discusión al respecto, sin entrada, por supuesto, todo libre, y genial, o sea, yo no le tengo miedo a hablar de estas cosas, y el Estado mucho menos puede decidir, pues, qué es lo que uno ve, lo que uno ve, ¿no? Entonces yo lo manejo por ese lado, o sea, que hay estímulos, criterios mínimos para técnicos, y pues, que gane el que tenga que ganar, ¿no? Independientemente de su filiación política o lo que sea. Sí, aparte siempre es complicado el tema de a quién el Estado le otorga las subvenciones o a quién le otorga los premios. O sea, siempre va a ser un tema controversial. Y eso tampoco significa que, por ejemplo, los liberales, que esperemos que en algún momento que algún candidato, que nunca va a ser liberal, pero que, por ejemplo, sea un poco más afín a las ideas de la libertad, financie, digamos, alguna banda que tenga un mensaje libertario, tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. O sea, así como tú bien decías, ¿no? El congresista no me tiene que decir qué es lo que tengo que ver, qué es lo que no tengo que ver. También se hace muy complicado desde el punto de vista gubernamental poder ser imparcial, poder ser de verdad transparente y con los criterios mínimos que tú bien indicas, ¿no? Se hace complicado. Obvio que de la noche a la mañana esto no va a cambiar. Sin embargo, es interesante empezar a conversar estos temas, sobre todo aquí, ¿no? Sobre todo aquí. Hace un toque mencionabas a Tupac Amaru y la imagen que le dieron y todo eso desde el punto de vista artístico, y de hecho han construido una narrativa en función de eso, porque
Justo estaba buscando un tema de doctorado para empezar mi doctorado, un tema de investigación. A mí me llama mucho la atención esa época del siglo XVIII aquí en el Cusco y la revolución de Tupac Amaru. Entonces estaba empezando a leer para ver algunos temas y pues Tupac Amaru los 14, 15 primeros años de su vida en verdad se sentía más español que cusqueño, que peruano. No, bueno, básicamente que cusqueño, que alguien de los Andes. Él incluso va a Lima y pide que lo reconozcan como inca y ante esa negativa es donde empieza a tener cierta bronca y con el tema de la subida de los impuestos, que es la gota que derrama el vaso, ya pues ahí es donde empieza todo su periplo y toda su gesta revolucionaria. Tupac Amaru leía en latín, Tupac Amaru era alumno en el colegio San Francisco de Borja, este que está encima de la catedral, que justamente este año cumple 400 años, es el colegio que No. los españoles, claro, fundan para los incas nobles. En verdad, este tema es súper interesante y da para hablar un live en función a eso. Ojalá lo podamos hacer. Si no es desde esta plataforma, estoy seguro que algo bonito organizaremos. Quería, para ir terminando, para no abusar tampoco, estimado Jorge, de tu tiempo, porque parece que Jorge Luis de Arequipa se ausenta este día. Mencionaste a Alberto Plaza, que es un compositor de baladas chileno. Chile pasó por una dictadura, la de Pinochet, y yo Claro. recuerdo, yo tuve la suerte de estar en Chile varias veces con la Fundación por el Progreso y con Libertad y Desarrollo, y hablando con los amigos, y sobre todo no en las clases, ¿no? Sino en la parte extraacadémica, lo que ellos llaman en el carrete, o sea, en la juerga, en el brindis, nosotros estábamos conversando, y un amigo dijo, no, ¿tú sabes qué es me preguntó, ¿tú sabes qué es lo mejor que hizo Pinochet? ¿No? Yo le dije, pues podrá ser la estabilidad económica y todo eso, pero no justifica tampoco los atentados a los derechos humanos que ha cometido, ¿no? Y me dice, no, sí, pero hay otra cosa que es mejor, así. Yo no entendía qué podía ser mejor que eso, qué cosa mejor puede hacer un dictador. Y me dice, no, lo mejor de Pinochet fueron los prisioneros, ¿no? Porque si no hubiera sido tan totalitario, él perseguía Claro, a los opositores, sí. no hubiera despertado la genialidad de los prisioneros, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Oh, de acuerdo, totalmente, ¿no? O sea, lo que yo te decía al principio, mi viejo menciona, hay un saludo para mi papá también que seguro nos está mirando, Fernando Viergo. Eh, yo me acuerdo que lo que te dije hace rato, ¿no? O sea, la consecuencia del atentado contra la libertad, evidentemente va a ser pues la oposición, la rebeldía. Y ahí hay un sociólogo, socioantropólogo que es Marcel Mauss. Él habla acerca del rock, si mal no estoy equivocado, pero es como un fenómeno social total, un complejo multidimensional compuesto de cultura popular, proyecciones juveniles, rebeldía, oposición, alternatividad, dionicismo, arte y fiesta. Pues esas son las definiciones que más me encanta, porque sí, pues engloba todo ese espíritu que tú hablas y que se manifiesta con los prisioneros, que sus canciones además yo las he disfrutado muchísimo, ¿no? Y las sigo disfrutando. Eh, pero, ¿qué te Para digo? amar O es sea, un temonazo. oh, es un temonazo para amar, nunca quedas mal con nadie, ¿no? Que es un tema que a muchos les podría calzar, muchos lagartos les podría calzar muy bien, ¿no? Pero efectivamente, o sea, lo mejor de Pinochet, puedo confirmar eso en ese aspecto, son los prisioneros, ¿no? O sea, sin duda alguna. Sí, y también hubieron dictaduras bueno, gobiernos totalitarios, bueno, autoritarios, totalitarios o dictaduras, dependiendo cómo se quiera clasificar, porque algunos dicen, ¿no?, que Cuba es una democracia, pero es una democracia socialista, y democracia socialista no se entiende como autoritarismo, pero bueno, para gustos y colores y definiciones políticas, ¿no? Ya pues. Mm. No sé si mi compadre Saúl está ahí, por favor, si podría compartir la imagen que le dejé hace un ratito acerca de las bandas que estaban prohibidas y estaban vetadas por la Unión Soviética para ver qué bandas eran y cuáles eran los. Gracias, Saúl, eres un crack. Dale, un sol de zoom, por favor, un sol de zoom. 2 soles, 3 soles, gracias. Ahí está, buenísimo. Mira, Jorge, mi brother, Sex Pistols, por un tipo de propaganda, punk and violence, violencia y punk. Bueno, sí es cierto, o sea, el punk es un género que tiende a la violencia y se puede comprobar con los pogos que hacen, ¿no? Pero imagínate, tantas bandas que estaban censuradas, bloqueado por... Saúl nos responde 5 soles, ya te voy a yapear al final, hermano, no te preocupes. Mira, Sex Pistols, The Clash, Kiss, sigue bajando, por favor, Saúl. 6 soles, 6 soles.
Iron Maiden, Judas Priest, AC/DC. Imagínense que si hubieran prohibido estas bandas aquí, ¿qué estaríamos escuchando, estimado? No es posible. Black Sabbath, Alice Cooper, Scorpions, Pink Floyd del 83 dice distorsión de la política foránea de la Unión Soviética, ¿no? Buenísimo. Julio Iglesias dice, mira el 31 es Julio Iglesias que estaba prohibido por neofascismo. Qué buena. Alice Cooper. Tina Turner, ¿no? Justamente este es el primer episodio de Liberalotes en el sentido de hablar del rock de autoritarismo, porque los próximos jueves vamos a seguir hablando ya de los grupos en particular, de las canciones y las letras de cada uno de los grupos en particular, y vamos a tener también un montón de invitados, no solo liberales, sino también artistas. Hoy sí, pues, por violencia, pero mira. Pero Scorpions no puede ser violencia, pues, Scorpions. Village People, después aquí hay bandas por eroticismo, imagínate, hermano, Dios mío, ¿dónde estamos? Los Ramones, Van Halen. ¿Por qué? Por antipropaganda soviética, pero... Qué buena, qué buena. Alex Valencia de Tiempo dice saludos. Sí, hermano, estoy haciendo un live, Carlos, después de, ¿qué te digo? 3 meses. De la segunda vuelta. Sí, no hice más lives también, que estaba pensando en cómo irme al país. No, mentira, pero estaba un poco agotado. Estaba sacando tu pasaporte. Chambeando el pasaje, no, pero es un placer totalmente estar de nuevo en estas andadas, ¿no? De hecho, ya se vienen con todo los lives en Contracultura, la gente que nos está viendo aquí por la página de Asociación de Educación en la Economía Andina, ¿verdad? Educación para la Educación Económica de los Andes, sí. Económica de los Andes. Y también con nuestros amigos de Construyendo Libertad. Somos amigos, never enemies. Buenísimo. Entonces estamos aquí con toda la gente y ya pues se viene con todo. Igual vamos a estar haciendo cosas muy bonitas, ¿no? Hace un rato Saúl escribía y decía, no se olviden de los Herederos de Alberdi. Son una banda de rock, este es punk rock, algo así, un punk rock, que acompañan, que se empezaron a poner de moda después de los lives que tenía Milei y algunas con unos conciertos también que tuvieron. Yo me imagino que en la campaña que está empezando ahorita Javier Milei en Argentina, yo estoy seguro que van a compartir escenario con ellos. Y hay un tema, ¿no? Milei en su presentación como candidato, no es que sea tampoco santo en mi devoción, el tema de Milei, solo que me llama la atención como fenómeno y las ideas que tiene, el impacto que ha tenido también es súper interesante. Pero empezó con una canción de La Renga, ¿no? Esta banda argentina, contestataria también, bastante contestataria, La Renga. Y Saúlito... ¿A qué se está postulando, mi hermano? ¿Saber a dónde? Va a ir de diputado de Buenos Aires, está postulando. ¿Va a ir por diputado? Sí, ya se vienen las elecciones. Hace tiempo está. Qué bueno, pero mira, sí. Imagínate cómo la decadencia argentina y la decadencia política argentina está generando esos movimientos de oposición libertarios en este caso, ¿no? Y está creciendo muchísimo, además, la ola libertaria o liberal en Latinoamérica, justamente porque evidentemente ya se ha visto la amenaza, ya ni siquiera pues amenaza potencial, sino la amenaza que es actualmente la izquierda en los puestos de poder, ¿no? Sí, definitivamente acá mi tío Mar Gallegos dice, en efecto, la izquierda tiene los mejores artistas, pero el Perú tiene los mejores analistas políticos. Muchas gracias, tío Mar, excelente comentario. Sí, y acá hay un tema también, ¿no? Nos falta empezar a tener más iniciativas, más emprendimientos culturales desde el punto de vista del liberalismo. Como yo le decía a un amigo hace un par de noches, yo le decía, oye, de nada serviría que nosotros, por ejemplo, con una ouija podamos despertar a Adam Smith y que nos hable acerca de la división del trabajo y cómo esa teoría de hace 245 años se puede actualizar a la realidad peruana. Y yo estoy seguro que Adam Smith lo va a hacer porque yo hablo con él siempre y en verdad es un crack, se la sabe todas, ¿ya? Sí, pero el detalle es que, imagínate, esa charla de Adam Smith no tendría punto de comparación con un artista que con 4 notas haga una canción, un estribillo pegajoso, va a tener muchísimo más éxito. Mira, y en eso también hay que hacer una batalla, porque pasa que las ONGs
pasa que los ministerios y en general el Estado también tiene una facilidad enorme y una vocación de verdad, y eso sí se rescata y se valora, aunque tenga fines también medios oscuros, pero lo que hacen es financiar proyectos de todo tipo, artísticos, académicos, con un montón de dinero que responden a una ideología socialista, abiertamente socialista, y lo hacen con gusto y dan plata y privada, dan plata estatal, etcétera. Pero hermano, a ver, tú anda una empresa, no sé, X, Y, Z, y vete una empresa grande, pues una empresa ahí, y diles, oye, hermano, mira, quiero defender las ideas liberales, un abrazo te van a dar, hermano, y te van a mandar a tu casa de nuevo, ¿no? Entonces, hay que hacer Sí, o una sea, crítica. sí, definitivamente. Y es por eso que la gente que cree que los liberales o el liberalismo defiende la equivocados, ¿no? Porque el liberalismo no beneficia a los grandes empresarios del presente, sino beneficia a los grandes empresarios del futuro, porque los deja en libertad y que puedan capitalizarse y seguir emprendiendo y seguir innovando, ¿no? Y el ejemplo político en el Perú más notorio es justamente lo de la CONFIEP, que ellos están felices y muy dispuestos a financiar la campaña de una candidata con ciertos $300,000, que les dio la última vez, y es el último depósito que tuvieron. Sí, pues, pero podrían utilizar la tercera parte de ese monto en financiar proyectos como los que tú tienes, como Contracultura. Tú también eres miembro de Sociedad Abierta. Aquí nosotros estamos en la Asociación para la Educación Económica de los Andes, donde sí también podría tener una mejor repercusión todo ese dinero que ellos están desembolsando, ¿no? Sin duda alguna, porque la batalla es cultural y no invierten peso en cultura estos patas, los grandes empresarios, la CONFIEP, lo que quieran, tienen un desmérito, un desprecio por la cultura y justamente es por eso que estamos donde estamos. O sea, esto, y tú lo sabrás mejor que yo, Carlos, ya lo había escrito Axel Kaiser pues hace como 15 años en La Fatal Ignorancia, ¿no? El desprecio que tiene la derecha por la cultura como tal. Parece que tanto los espectros de derecha como los liberales, a mí me gusta siempre hacer la distinción por el tema que los liberales no somos conservadores, ¿sí? Era justamente que nos hemos contentado con el PBI en azul y la inflación muy bajita, y le hemos dejado la cancha de la cultura servidita a nuestros contrincantes políticos, ¿no? Hay que hacer una mea culpa también ahí y bueno, empezar a trabajar en función a ello también. Javi, hola Javi, buenas noches. Nos dice The Smiths con su disco Meat is Murder, un tributo al veganismo de Morrissey. Sí, definitivamente. Y un montón de piezas musicales, un montón de discos. Incluso cuando los artistas salen y las prendas que llevan puestas, se me vino a la mente Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine. Él es una persona que tiene un montón de dinero, él estudió en Harvard y que tiene toda su música, toda su lírica es justamente anticapitalista, incluso pro terrorismo en algunos casos, y sí abiertamente, ¿no? Había un programa muy bueno antes en VH1, era That Metal Show, donde justamente invitaron a Tom Morello, y Tom Morello contó cómo era su vida en Harvard, porque él estudió en Harvard y él decía que en los ratos libres, en los cambios de hora y cuando terminaban las clases, había en el comedor un montón de mesas, ¿no? Y se juntaban las mesas de los matemáticos, las mesas de los economistas, la mesa del cientista político, y había una mesa donde había gente que hablaba de rock, y entre ellos bueno, uno de ellos era justamente Tom Morello. Imagínate, qué locura. Y sí, pues efectivamente, una última para contarte y que es súper chévere, es el tema de Chuck Berry. Tiene una canción que es Johnny B. Good, ¿no? Una de las más conocidas, que fue elegida pues para enviarlas al espacio con las ondas Voyager, pues junto a otras cosas que eran representantes de la cultura, etcétera, y que evidentemente queda pues como un recuerdo de la capacidad crítica humana y de los que a veces están marginados por muchas estructuras, ¿no? Y que a través del rock, a través de la cultura que tampoco le importa a la derecha, se logran grandes cosas, ¿no? A largo plazo seguramente, pero imagínate el monstruo que ha construido cultural la izquierda, o sea que hasta la historia la quieren cambiar, hermano, o sea, el tema de Sendero Luminoso, el tema de la Marina, etcétera. Lo están haciendo, lo han hecho. No sé si tú sabes, pero por ejemplo, durante la existencia de la Unión Soviética,
la KGB, que era la policía secreta, destinaba el 85% del presupuesto a financiar artistas, políticos y a periodistas en los Estados Unidos para hablar mal del capitalismo y hablar bien del régimen Claro. político y económico soviético. Y solo el 15% lo utilizaban para espionaje. Entonces, ellos, la verdad, y eso también hablábamos con unos amigos hace un tiempo, nos llevan siquiera 5 o 6 generaciones de distancia, de diferencia. Entonces, eso, de hecho, por un lado preocupa, pero por otro lado nos tiene que motivar para empezar a producir, cultura libertaria, pro De libertad. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Aquí, bueno, si alguien tiene una empresa y quiere apoyar este tipo de iniciativas o algunas otras que promuevan ideas contrarias pues a lo que estamos acostumbrados. Mira, curiosamente, cómo es que la idea de contracultura ahora es contra una cultura pues que se ha convertido pues en basura, que se ha convertido en muchas cuestiones que son criticables, pero en fin, hermano, en producción nos ponían un mensaje, dice el tema de la SUNAT, de los chabelos en contra De de la los SUNAT. abuelos, y bueno, uno de los Buenísimo. pocos temas en Perú que en verdad es en contra de una entidad pública, ¿no? Abiertamente. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Me parece sano, además. Patricia también escribe, dice, sí, la crítica, el peor enemigo de un peruano, la SUNAT, definitivamente. Patricia dice, ¿no? Rage Against the Machine con su canción Bomb Track, homenaje a Sendero Luminoso, sí, sí. Igual hay un rapero, Tupac, que justamente se puso Tupac por Tupac Amaru y por el NRTA, ¿no? Abiertamente. Las guitarras que utiliza Tom Morello tienen parches, tienen stickers ahí de la Unión Soviética, de Sendero Luminoso. En fin, oye hermano, hemos hablado 1 hora exactamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad hemos aprendido muchísimo, le hemos pasado muy bien como siempre. Esperamos contar contigo para otros lives. Y bueno, como te dije, yo espero visitarte la próxima semana allá en Quillabamba para portarnos mal como tiene que ser. Te resto, hermano, con todo gusto. Igual, gracias por invitarme. Mi hijo menciona, claro, este tema es buenísimo, el de las torres de los no sé quién, de los no sé quién. Sí, 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 sí. Un terrorista, 2 terroristas, un temón, ¿no? O sea, para terminar, las canciones, la cultura también es parte de la memoria popular, ¿no? O sea, no se pueden desligar, pero tienen que ser contrastadas, llevadas un poco más allá para que el debate sea real y no estemos hablando entre fantasmas, ¿no? Entre lo que pensaba, pues, un cantante y lo que pensaba un poeta, ¿no? Bacán en el debate artístico, pero en el debate puro y duro eso hay que llevarlo a la realidad, ¿no? Estamos condenados a ser esclavos de la narrativa que puede estar construida, como tú decías, por la KGB y su inversión en los artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pedirle aduanas a todas las ideas, hay que pasar por aduanas a todas las ideas que entran a nuestra cabeza. En general, hermano, muchísimas gracias por darme este espacio. Un saludo a todas las personas que se han conectado y gracias también a la gente que por ahí me está viendo de tiempo por Contracultura. Es un placer volver a conversar con ustedes después de bastante tiempo. Y ya les cuento que vamos a hacer full transmisiones y volveremos a hacer esa familia tan bonita que éramos en medio de la contienda política, que era un desastre y que en ese momento pues había un refugio por esta parte, ¿no? Así que nada, hermano, muchísimas gracias, yo encantado para lo que tú necesites. Jorge, a ti más bien las gracias por aceptar la invitación. Sabemos que siempre vamos a contar contigo, con tus ideas tan lúcidas y con esta valentía que te caracteriza. Amigos, hemos llegado acá al final. Recuerden que este es el espacio Liberalotes, un programa de miércoles que se transmite los días jueves. Esta iniciativa está impulsada por la Asociación para la Educación Económica en los Andes y por Construyendo Libertad. Nos vemos al próximo jueves. El día de mañana vamos a tener también un live con Omar Luque, que es un gran emprendedor, y con Vladimir Luna. Vamos a hablar acerca de la coyuntura económica, política y las decisiones que debemos tomar bajo incertidumbre. Bueno, todo el tiempo tomamos decisiones bajo incertidumbre, solo que estos tiempos se están haciendo un poquito más complicados para todos, sobre todo para quienes menos tienen y para quienes más vulnerables son. Asimismo, no quiero despedirme sin antes hacerles recordar que durante los martes de septiembre vamos a tener de 6 a 8 de la noche el segundo seminario internacional latinoamericano, la escuela austríaca. Así que, y tenemos profesores de Argentina, tenemos profesores de Brasil y tenemos
Tenemos el profesor Paliacura, el profesor Adrián Rabiel, el profesor Marco Plaza de Perú y un profesor de Brasil que nos va a tocar el tema del dinero y la ontología. Así que seguramente van a estar viendo publicidad por ahí. Muchísimas gracias, Saúl. Sí, ahí justamente está poniendo el título del seminario. Y no Es se entrada olviden de libre, ¿eh? Es entrada Sí, libre. entrada libre, sí, es entrada libre y tiene certificación internacional, así que anímense, apúntense. Como les digo a mis alumnos, no entren a un curso con el afán de olvidarte de lo que sabes y aceptar esto nuevo, sino entiendan como si fueran herramientas. Y entonces utilicen las herramientas donde sea pertinente. Mientras más herramientas tengan y mientras mejor las sepan utilizar, mucho mejores serán nuestros diagnósticos sociopolíticos, socioeconómicos, y si mejora el diagnóstico, definitivamente también va a ir mejorando la política pública que pretende solucionar esos problemas previamente diagnosticados. No te quito más tiempo, estimado, no le quito más tiempo tampoco a las personas que nos están escuchando. Un gustazo haber compartido este espacio con ustedes. Nos vemos hasta el próximo jueves en Liberalotes, pero el día de mañana también tenemos una transmisión. Denle like, síganos por favor a la Asociación para la Educación Económica de los Andes, a Construyendo Libertad y también a Contracultura, que como anunció hace un rato nuestro gran amigo Jorge, se vienen lives. Ojalá no nos crucemos los horarios, hay que coordinar ahí para no chocar. Si no, ¿qué van a decir los auspiciadores? Dale, Jorge, un abrazo, cuídate mucho, amigos, cuídense, saludos, que les vaya muy bien. Gracias, Saúl, por todo. Cuídense, amigos.